Vamos a estar mirando el tema, un encuentro con Cristo resucitado. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo resucitó por cada uno de nosotros. Jesucristo dio la vida por ti, por mí, por los que están en su casa, por los que nos están viendo también. Conózcanlo o no lo conozcan, Jesucristo dio la vida por ti. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan 20, capítulo 20, verso 1 al 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Fíjese, ahorita que vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta de algo, porque como le decía yo a mi esposa, hay personas que oyen pero no escuchan. Son dos formas muy diferentes. Fíjese, los discípulos anduvieron con el Señor 3 años. Y en esos 3 años, Él les dijo que se iba a ir, pero iba a volver, iba a morir, iba a resucitar. ¿Por qué aquí en la palabra de Dios nos dice que se asombraron? Porque los discípulos oyeron, pero no escucharon ni entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y muchas veces nosotros como cristianos también escuchamos la palabra y salimos de aquí y nos preguntan allá: ¿qué tal estuvo el servicio? ¡Oh, estuvo buenísimo! Dice: ¿de qué se trató el tema? Ay, fíjate que no me acuerdo. ¿Por qué? Porque en el momento que están aquí sentados, están oyendo, pero en sí su mente está divagando en otra cosa. Está pensando en otra cosa. No, su mente no está enfocada en la palabra. Porque si verdaderamente estuviera enfocada en la palabra, estuviera asimilando uno todo lo que está recibiendo. Por eso la palabra de Dios dice que entrad con alabanza por sus atrios. ¿Para qué dice eso? Para que nos despojemos de todo lo que le traigamos. Porque Dios tiene una palabra para nosotros cada vez que venimos a la iglesia. De un mensaje que dura 1 hora, hay una palabra para cada uno de nosotros. Yo estaba platicando con un hermano el miércoles pasado, salí con él para afuera y me dijo: hubo una palabra que sentí que mi mente se movió como un terremoto. Una palabra, dice. Una palabra me hizo reaccionar. Entonces yo vengo a conclusión esto. Cuando uno predica algo, o un predicador, o quien sea que venga a predicar, uno tiene que estar atento, escuchando lo que la palabra dice. Muchas veces la predicación va a traer cosas que a nosotros no nos gusta, que nos vamos a sentir cohibidos y que nos están dando duro. Y ahí en ese momento, cuando nosotros sentimos: ya me está tirando. Mire, ponemos desde una puerta, así mire, cerramos. Cerramos nuestra mente porque ya pensamos que todo lo que va a decir después de eso va a ser para mí. Pero nosotros tenemos que venir con esa actitud de decir: mire, yo siempre que entraba a la iglesia, siempre decía: Señor, ¿qué vas a decirme ahora? ¿Me vas a aconsejar? ¿Me vas a regañar? O son 3 cosas: me vas a aconsejar, me vas a regañar, o me vas se me va la otra, a enseñar. ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo ahora, Señor? ¿Me vas a enseñar, me vas a aconsejar o me vas a regañar? ¿Me vas a dar palo? ¿Qué va a suceder, Señor? Nosotros cuando entramos a la iglesia necesitamos venir con esa actitud. Porque a eso venimos a la iglesia. Aprender, cada vez aprender más. Y si no nos gusta,
Muchas veces tenemos que agachar la cabeza y decirle al Señor, sigue, adelante Señor, adelante, adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que venga de parte de Dios, todo lo que venga es para beneficio de cada uno de nosotros. Qué importante es la resurrección de Cristo para los que creen en Él. Es una prueba que Él es el Hijo de Dios, que nos garantiza la eficacia de su muerte redentora y la verdad de las Escrituras, y Él es el fundamento por el cual se nos da el Espíritu Santo y una vida espiritual a su pueblo. Él es el canal de bendición para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos enseña, nos dice todo lo que tengamos que hacer. La resurrección de Cristo está comprobada históricamente porque después de su resurrección, Jesucristo permaneció en la tierra por 40 días. Todavía, después de la resurrección, Él anduvo 40 días todavía. Apareciéndoseles y hablándoles a los apóstoles y a muchos de sus seguidores, con excepción de Tomás. ¿Por qué Tomás? Porque Tomás era un incrédulo. Hay mucha gente también, hasta no ver, no creer. Y Tomás era uno de esos. En Juan 20, 27 al 29 nos dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo en las manos de él y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tomás era un incrédulo. Mire, Tomás anduvo con él todo el tiempo. Y todavía nunca veía los milagros, veía las cosas que hacía él y no creía. Hasta que fue y lo tocó. ¿Cómo es posible que ese hombre que haya andado con nosotros 3 años haya muerto y haya resucitado? En esos 3 años les enseñó lo que era el poder de él, el poder de Dios. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que ha revolucionado a la humanidad y muchos creemos ciegamente en esto y otros lo cuestionan de todas las maneras posibles. Yo he escuchado gente que dice, no, ¿cómo es posible que haya resucitado? Muchos ni lo creen siquiera. En 1 Corintios, capítulo 15, 13 al 14 nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué caso tendría que yo estuviera aquí, usted estuviera enfrente y estuviéramos una Biblia y tuviéramos un mensaje si creemos que Jesucristo no resucitó? No tuviera ningún caso que hubiera iglesias. No tuviera, ni que usted estuviera aquí. Ni que usted hubiera dejado sus quehaceres de su casa para venir a sentarse a oír a un hombre, palabra de hombre, sin tener la Biblia nomás que, como un motivador, porque eso es lo que hacen los motivadores. Un pastor viene a darles la palabra de Dios. Pero un motivador viene a motivarlo a usted. No viene a entrar en su corazón, sino viene a que usted se vaya motivadito, salga por la puerta y feliz y contento a enfrentarse a los problemas. En 1 o 2 horas más va a estar igual. ¿Por qué? Porque en el momento que está aquí, usted se siente motivado. ¿Por qué muchas veces? Estoy hablando de pastores, estoy hablando de motivadores que muchas de las veces se paran enfrente de una mesa, un púlpito, y le empiezan a hablar de un negocio de medicina, de un negocio de vitaminas, de un negocio de tal, el negocio que sea, y usted empieza su mente a empezar a divagar y a decir, oh, es bueno ese negocio. Y si usted trae la cartera con billetes y usted trae la chequera, usted levanta la mano y dice, yo le... ¿Por qué? Porque usted fue motivado a eso. Sale usted de aquí, se va a su casa y después llega y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? La regué. Invertí $500, $600
en el momento, pero ahorita ya reaccioné. ¿Qué pasó? Mire, ahora lo volteamos. Si nosotros con la palabra de Dios, con una predicación, fuéramos así, ahora agarráramos lo que la palabra dice, ¿se imagina cómo saliéramos allá? Porque la palabra no sale vacía. La palabra es como una daga de dos filos. Entra cortando y sale cortando. Esa es la razón. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos más en el billete, en lo que voy a hacer, en lo que voy a ganar. Pero nos preocupamos por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestra familia. Queremos tener las cosas que el mundo nos da. Queremos tener carro, queremos tener casa, queremos tener buena ropa, queremos tener todo, pero no nos preocupamos de adentro de nosotros. Pablo nos hace una gran exposición sobre la resurrección, diciendo que si fuera una mentira, de nada serviría lo que hacemos. Y también por lo verídico de la resurrección, que nuestro mensaje tiene validez y por lo cual somos victoriosos. De nada fuera válida esta iglesia, la Biblia, la predicación, si no hubiera habido una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estuviéramos hablando? En la Biblia, bueno, yo podía tener un libro cualquiera y estarle enseñando otra cosa, como lo hacen en las escuelas. Libros de historia, libros de geometría, libros de diferentes clases. Así funcionaría. Comparando la actitud de los apóstoles en los evangelios con lo que demostraron en el libro de los Hechos y al escribir las epístolas, ¿a qué se debe tanto cambio? Indiscutiblemente, todo hecho se debe a la resurrección de Jesús, al ánimo y la fuerza con que lo recibieron al encontrarse con Él, cuando nosotros lo recibimos a Él. Vamos a ver 4 puntos muy importantes que necesitamos que esos 4 puntos entren en nuestro corazón y aprendamos y escuchemos por qué Jesucristo resucitó. El primer punto es: un encuentro con Cristo resucitado desafía la incredulidad. La incredulidad. Yo nunca fui incrédulo en las cosas de Dios, pero yo conozco personas que sí, hasta que recibieron a Jesús en su corazón, pasaron enfrente, lo aceptaron como su Salvador, la incredulidad desapareció, porque lo recibieron. Mire lo que dice Juan 20, capítulo 20, verso 3 al 9. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Fue cuando Magdalena fue y les avisó y les dijo que ya no había nadie, que alguien se lo había llevado. Corría, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, hablando de Juan, el discípulo amado, que era más joven y más veloz. Pedro batallaba más y se imagina los caminos empiedrados allá. Y sus puestos ahí, pero no entró. Fíjese, ya les había dicho el Señor lo que iba a suceder y todavía llegó a la puerta del sepulcro, miró todo y yo pienso, que me hubiera gustado verle la cara a Juan. Una cara de espanto, unos ojos así como que le iban a echar gotas, grandototes. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué nos enseña eso que estamos viendo ahí el panorama? Si usted se imagina que Dios es un Dios de orden. Él se levantó, pienso que se levantó con aquella tranquilidad, dobló su cama, donde estaba, la puso ahí, el sudario se lo quitó, lo puso allá. Tranquilo. Una tranquilidad, una paz. ¿Quién nos da la paz? Dios. ¿Quién nos da la tranquilidad? Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando. Por eso usted lee la Biblia y usted se mete en la Biblia, usted lo está leyendo, como cuando a mí me gustaba mucho leer los libritos esos chiquitos de los vaqueros. Yo me metía en el personaje.
Y es lo que nos falta a muchos, meternos en la Biblia adentro y estar como si estuviéramos viendo, que tuviéramos el panorama de lo que estamos leyendo, imaginándonos cómo era antes. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Se fija? El 9, no habían entendido. Por 3 años les estuvo diciendo lo que iba a suceder y no habían entendido. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos enseñándoles muchas cosas. Entre ellas les dijo lo que había de acontecer con él. Tendría que morir y resucitar al 3er día. Ya se los había dicho. Sin embargo, ¿cómo lo afirma la Escritura? Ellos no habían entendido que era necesario que los muertos. Los discípulos se mostraron incrédulos ante el hecho de la resurrección. Pedro y Juan corrieron a fijarse en la tumba para ver si esto era cierto. Fíjese, cuando hay milagros, le cuenta uno a la gente y dice, pues quién sabe. Hay gente que necesita ver, palpar, tentar para poder creer. Juan creyó después de haber visto los lienzos. Por su parte, Tomás tuvo que introducir su dedo en las manos y en el costado de Jesús para poder creer. ¿Se imagina cómo se sentía el Señor? Cuando sus propios discípulos no entendieron. O sea, él debe haber dicho, ¿verdad? Que no lo dijo, pero tenía ganas de decirlo. Yo quiero decir, ¿de qué me sirvieron 3 años de enseñarles si ni siquiera saben esto? Se los dije, se los repetí, se los estuve diciendo y no entendieron, no me escucharon, me oyeron pero no me escucharon. Esto era un hecho sin igual que dejó sorprendidos a entonces y que aún en estos tiempos a algunos nos sorprende y a otros los hace ser incrédulos. Crean o no la resurrección de Cristo es una realidad. Créanlo o no lo crean. Los que estamos aquí, los que nos están viendo, créanlo o no lo crean. La resurrección es verídica y es cierto. Si no, no estuviéramos aquí. Y esto de la muerte, la resurrección y la presencia de Jesucristo es la salvación y la vida eterna para los que creen en Él. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, esta mañana, es tu oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Si tú crees en la resurrección, crees en que Jesús te puede salvar, hoy, esta mañana lo vas a poder recibir. Hoy, esta mañana, vas a poder pedirle perdón y arrepentirte de toda la vida que has vivido, una vida que quizás no le agrada a Dios. Los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Tú eres una persona incrédula? Te lo aseguro que no heredarás el reino de los cielos. Y te voy a ser más franco. ¿Sabe a dónde te vas a ir? Al infierno te vas a ir el día que mueras. En Apocalipsis 21:8. Pero en Apocalipsis 21:8 lo explica, miren, más clarito. Y te estoy hablando con la palabra, no te estoy diciendo nada más por decir. Mira lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tú que me estás viendo, que estás aquí, ¿tienes algunas características de estas? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Todavía es tiempo. Todavía el Señor está aquí. El Espíritu de Dios habita en toda la tierra. Pero va a llegar un momento que el Espíritu de Dios se va a ir.
Y vas a estar solo, ya no vas a tener el tiempo de arrepentirte. Es un requisito indispensable para ser salvo. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué tengo que confesarlo? ¿Por qué tengo que decirlo? Para que todo mundo se dé cuenta, para que todo mundo se dé cuenta de que yo soy un pecador. Mucha gente no pasa enfrente, ni tampoco dice la oración del pecador, porque se siente cohibida. Dice, uy, si yo empiezo a hablar, va a decir la gente, y va a voltear y me va a decir, uy, yo que pensé que era un santo, ahorita que es un diablo. Que no te preocupe. ¿Sabes por qué lo tienes que decir fuerte y para que te oigan? Es porque el diablo tiene que saber que ya no vas a estar más con él. Ya no vas a pertenecer al ejército de él. Ahora vas a... Eso es lo que tenemos que hacer. El mes que entra, en julio, yo cumplo 20 años de convertido. Hace 20 años que hice lo mismo. Yo espero que esta mañana, cuando digamos la oración del pecador, tú la puedas repetir. ¿Sabes por qué la tienes que repetir? Porque Dios conoce lo que tú estás pensando, pero el diablo no puede entrar a tu mente, no está en tu mente. El diablo no tiene esa virtud de saber lo que tú estás pensando. El diablo se guía por tus palabras que sueltas, por tus maldiciones que sueltas, por tus enojos. Ahí es donde tú abres puertas, el diablo entra. ¿Por qué tenemos que decirlo con voz audible? Porque el diablo no puede saber lo que estamos pensando. Dios sí lo sabe, pero el diablo no lo sabe. Ninguno que niegue la resurrección corporal de Cristo puede legítimamente sostener que es un creyente en Jesucristo. Esa persona no deja de ser un incrédulo, porque la resurrección de Cristo es el acontecimiento central de la salvación. Hay mucha gente que todavía en su casa tiene un crucifijo con la figura de Jesucristo ahí. Él ya no está en la cruz. Él habita entre nosotros. Él está entre nosotros. ¿Cree usted que Jesucristo se levantó de los muertos? Esa es una pregunta. Pregúnteselo a usted. Aquí diga, ¿creo yo que Jesucristo se levantó de los muertos? Los discípulos creyeron al ver la tumba vacía y al tener un encuentro con Cristo el resucitado. Pablo, y perseguidor de la iglesia, creyó en el camino a Damasco. Fíjese, ahí Jesús lo tuvo que tumbar. Tuvo que aparecérsele en un resplandor. Dice que era un resplandor cegador. Tan así cegador que Pablo quedó ciego cuando lo tumbó ahí. En Hechos 9:3-6, mire, la palabra lo dice. Pareció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, la luz del cielo. Ahí fue donde lo agarró Dios. Mire lo que le dijo. Y le decía, ¿sabes? Me persigues. Fíjese que aquí no le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mi congregación? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Porque cada vez como cristiano que nosotros perseguimos a otro cristiano, a otra persona, no estamos persiguiendo a ellos, estamos persiguiendo a Dios. Cada que le molesta o que algo que lo ofendemos, estamos ofendiendo a Dios. En el 5 le dijo, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Número 6, él temblando y temeroso dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y si usted lee toda la historia, usted se va a dar cuenta que él fue puesto en un cuarto y ahí se quedó. El Señor lo puso en ayuno y ciego. Hasta tiempo después mandó a Ananías a que fuera por él. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado para hacer lo que el Señor lo iba a mandar a hacer. Esto es como reduciendo y hablando de que cuando usted viene a la iglesia, usted se convierte y usted entra en un propósito. Aquí Pablo fue un propósito express. El Señor lo... El propósito de nosotros o de muchas personas a veces dura años, meses, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por gracia. Ahí en ese momento el Señor dijo, no. Tú me eres útil en esto. Yo te tengo que arreglar así. Yo no te puedo dejar libre, no te puedo sacar de ahí porque vas a seguir con lo mismo. ¿Y qué pasa con nosotros cuando venimos a la iglesia? Muchos de nosotros todavía nos convertimos, pasan 6 meses, pasa 1 año y seguimos todavía agarrando cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un propósito. Dios nos está limpiando, nos está limando, nos está haciendo ver cosas que no son agradables a Él y nos está llenando de su palabra. Pero ¿cómo vamos a saber que nos está llenando de su palabra? Es haciéndole caso, leyendo la palabra, congregándonos y orando. Es la única forma que vamos a salir de las cosas del mundo. Esta palabra fuera de la ciudad de Damasco. Pablo se compromete a ser siervo y testigo del evangelio y misionero a los que no son judíos y su entrega a la oración. Fíjese que Pablo no anduvo entre los 12 cuando andaba Jesús los 3 años enseñándoles. Y mire qué entendido el hombre este. El hombre este entendió en 3 días de lo que se trataba. ¿Por qué? Porque puso atención. Si usted se da cuenta lo que sucedió en el 6, dice, ¿qué quieres que yo haga? Él se dio cuenta que era algo poderoso, que lo había tumbado, algo brillante. Escuchó lo que el Señor le dijo. Si tienes alguna duda de la resurrección de Cristo, te invito a que estudies la Biblia y mires a tu alrededor la cantidad de vidas transformadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que a veces mucha gente cuestiona a Dios, pero si mucha gente se quitara esa telaraña de aquí y se diera cuenta y mirara a su alrededor, por ejemplo, se fuera a los hospitales, se fuera a los centros de rehabilitación, se diera cuenta lo que Dios ha hecho por esas personas, se dejaría de estar cuestionando, criticando y diciendo, bueno, ¿quién es ese Dios? Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en criticar y en decir, no, ¿cómo es que Dios? No, ¿por qué? Pero si nos diéramos cuenta, fuéramos a mirar, nos diéramos cuenta todo lo que Dios ha hecho por medio de muchos siervos que Él ha levantado, nos diéramos cuenta de que es verdad la resurrección de Jesucristo. Número 2, Cristo, el resucitado, produce paz. Yo no sé si tú lo habrás sentido, pero en el momento que yo me convertí, yo sentí como algo fresquecito, una brisita, que me dio una paz, una tranquilidad que yo nunca la había sentido, ni teniendo mucho dinero en la bolsa, ni teniendo problemas. Esa paz, mire, es inexplicable. Esa paz que uno siente cuando uno se convierte, cuando uno recibe a Jesús en su corazón. Mire lo que nos dice Juan capítulo 20, verso 19. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Yo quisiera también verles visto la cara. Porque de miedo tenían. Cuando Él abrió los portones ahí, se les apareció en una túnica bien hermosa así, y levantaba las manos les dijo, paz a vosotros.
Más de uno se hizo en los pantalones ahí. Más de uno. Se asustaron. ¿Por qué? Incrédulos. ¿Y sabe por qué? Porque anduvieron con él. Mire, yo me atrevo a decir esto. Eran los de la élite. Para que dijeran, yo ando con Jesús. Escuchaban, oían lo que decían, pero no le ponían la atención al maestro. Y a muchos de nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Nos creemos que porque ya predicamos, que porque andamos aquí, que porque nos andamos codeando con apóstoles, con predicadores de renombre y todo, ya creemos que andamos así. Pero nuestra mente, nuestro cuerpo está vacío. Escuchamos atención lo que Dios nos va a decir por medio de ese siervo que andamos con él. Hay muchas a un pastor, a un apóstol, a un predicador de renombre y no se le pega nada porque nomás está. ¿Cómo me veo? Yo ando con el apóstol fulano, yo ando con el pastor fulano. No, yo le cargo la maleta y el saco y todo. Pero estudias la palabra, estás a predicar, te sientas a escucharlo, aprender de él. Mucha gente no lo hace. Y cuando se vienen los problemas, se achicopalan. ¿Por qué? Porque no tienen armas para combatir esa clase de problemas. ¿Qué sorpresa se llevaron los discípulos por primera vez? Experimentaban juntos la presencia de su maestro luego de haber resucitado. Fíjese la palabra. Sintieron la presencia. Ay, si dan ganas de quitarse el cinto y verles dado unos azotes a cada uno. Por primera vez la presencia, fíjense, 3 años con ellos. Y por primera vez sintieron la presencia. Ay, pobrecitos. Desde ese momento los discípulos comenzaron a vivir las palabras antes de ser crucificado. Les cayó el 20, como esos teléfonos viejos que ¡puc! Y hasta que sonara abajo podía levantar uno la bocina. Hasta ese momento les cayó el 20. ¿Cómo se sintió Jesús en el momento? Yo me imagino que haber dicho, ¿y estos qué les pasa? Anduve tanto tiempo con ellos y diciéndoles las mismas cosas y hasta ahorita entendieron lo que yo les dije. Juan 14:27, mire lo que nos dice Jesús hablando. La os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso se los dijo a los discípulos y hoy esta mañana te lo está diciendo a ti. Tú que nos estás viendo, tú que estás presente aquí, toma esa palabra, atesora esa palabra. Cada vez que te sientas mal, que te sientas abrumado, lee Juan 14:27. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad al mundo. ¿Qué más podemos esperar de nuestro Señor Jesucristo? Él ha vencido al mundo. Los problemas que tengamos, mire, lo mismo como siempre les digo, entréguele todos los problemas al Señor. Él ya venció el mal, Él venció al diablo. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como dice la palabra, resistir. Irá de vosotros. ¿De los pies de quién? De los hijos de Él, de los recién convertidos, de los que tienen años convertidos. Dios ya nos puso al diablo ahí nomás. ¿Para qué? Para que bailemos un zapateado ahí arriba del diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esta de sus días fue por esta paz que predicaron el evangelio sin temor a padecer persecuciones. Fíjense, se dieron cuenta que estaban en la presencia del Señor y como que algo salió de ellos. Se les quitó la varaña que tenían. La incredulidad de tener al maestro ahí se les, ¡chas!, como un chip, les cambió el chip.
y empezaron a predicar, a ganar almas. Mire Pedro, en una predicación, más de 3,000 gentes se convirtieron. No es que hayan venido a oír la predicación, no, se convirtieron. A padecer persecuciones, cárcel, azotes, el martirio de Jacobo, el de Esteban y luego el de cada uno de los demás, incluyendo a Juan. Fíjese todo lo que pasaron los discípulos, en qué forma murieron, en su corazón. A ellos no les importaba predicar o que les prohibieran. Ellos lo que querían era quitado. Mire, de cada, incluyendo a Juan, que fue llevado a la isla de Patmos. Ahí fue donde recibió revelación para escribir el libro de Apocalipsis. Y aún así, Juan tuvo una muerte muy triste. Pero aún así él escribió el libro de Apocalipsis. Dios le dio la revelación y él lo leyó. ¿Por qué estaba en una isla? Porque cuando Dios le quiere dar a uno revelación de lo que quiere hacer en tu vida o en la vida de los demás, te va a llevar aparte, a una isla desierta. Ahora, volvámonos al siglo XXI. ¿Qué es una isla desierta? Cuando tú quieres que Dios te hable, cuando tú quieres que Dios recibir revelación, vete, aléjate de la gente, llévate la Biblia, vete a las montañas, vete a las cuevitas, vete al cuarto donde nadie te haga ruido, porque vas a recibir revelación de tu Padre Celestial. Aquí se lo llevó a una isla desierta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Irnos a lo desierto para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el mejor momento? Miren, para mí es a las 5 o 6 de la mañana, donde todo el mundo está dormido, está escueto. Nomás los pajaritos se oyen. Tenemos que buscar la quietud, buscar la paz del Señor para nosotros poder hablar con Él, poder leer su palabra y que Él nos dé revelación todo el tiempo. Esta paz se arraigó tanto en ellos que aunque estaban amenazados de muerte, a Pedro y a Pablo les prohibieron predicar el evangelio. Pero mire lo que ellos le dijeron al concilio. Mire que estos discípulos ya eran unos guerreros. Ya habían entendido para qué el Señor, por qué habían dado con ellos 3 años. Ellos ya lo habían entendido. En Hechos 5:29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, este versículo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también usted puede leer y decir, hay que obedecer a las autoridades porque toda autoridad puesta por Dios, mala o buena, es puesta por Dios. ¿Verdad que a veces uno se confunde y dice uno, ¿cómo? En una parte de la Biblia me dice que tengo que obedecer a todas las autoridades, pero acá me está diciendo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Aquí esto se refiere a que si, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. Ahí en la compañía donde yo trabajo, el patrón mío está acostumbrado que cada diciembre él compra cartones de tequilas. Y buen tequila. De chaparritas que vale como $100 el botellón. Y así son de chiquitas. Y a todos los choferes les da 4 o 5. Mire, ante Dios se lo digo. A mí me dijo, ahí en la oficina hay tequilas, súbete una caja y repártelas. No dije nada. Me fui y no la agarré. Pasó una semana. Me dijo, ahí está tú, repártela, dijo esta. Tuve que decirle a él, ¿sabes qué? No quisiera hacer esto yo. Yo donde voy, les doy un tratado. Y ellos saben que tenemos iglesia y que soy pastor. Ahora, ¿cómo se vería que le dijera yo, aquí tú un tratado, pero aquí tú una tequilita? Para que te pongas bien romántico, leyendo el tratadito y leyéndola. O sea, ¿cómo se vería? O sea, esa es la explicación a decir aquí. A decir cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay que dar una explicación buena sin ofender. Es decir, no es que sea religioso, pero tengo que
tengo que vivir lo que predico. No puedo llevarle, estoy tratando de que la gente que toma no tome. Y yo le llevo estamos mal. Entonces, si usted se pone a explicarlo de esa manera, como usted lo puede entender, eso es obedecer a Dios antes que a los hombres, en ciertas cosas, ¿verdad? Porque tampoco usted se va a poner a alegar con su patrón si lo manda a hacer algo que no va a afectar a Dios, pero usted no lo quiere hacer porque no le da la gana. Ahí sí va a haber problemas. Pero cuando lo manden a hacer algo que va a entorpecer con su ministerio, con la creencia de usted tiene que hablar nada más. Hablar y explicarle la situación. Amén. Lo que más nos debe importar a nosotros como hijos de Dios no es si lo que vamos a hacer es conveniente, seguro, placentero o es solo para sentirnos popular entre los demás personas, sino más bien si es lo recto ante los ojos de Dios. Eso es bien importante, que a veces hacemos muchas cosas para que fulano no se moleste, para que fulano no me vaya a decir algo. ¿Qué le importa lo que diga fulano? Mejor que le importe lo que vaya a decir Dios si usted hace eso. Usted al fulano le puede explicar y decirle las cosas, pero Dios ya estipuló en su palabra lo que tenemos que hacer. Él tiene sus propias leyes y la palabra no la podemos cambiar, no le podemos poner cosas extras. Hoy nuestro Señor Jesucristo desea hacernos participantes de esta paz. Él quiere que a pesar de nuestros problemas podamos encontrar en Él la tranquilidad que dio a sus discípulos en un tiempo tan difícil. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón y si creemos en Él, podemos experimentar esa paz. La paz de Dios solo se obtiene al tener un encuentro con Cristo, el resucitado. No hay otro camino. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que el único camino es Jesucristo. Número 3. Un encuentro con Cristo despierta el gozo. Yo no sé si cuando usted se convirtió, yo conocí muchas personas que saltaban de gozo y no las podían calmar. Yo las agarraba de las manos porque sentía que se iban a golpear, pero era el gozo que sentían algo inexplicable dentro de ellos cuando se convirtieron y sentían gozo. En Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después de estar sorprendidos con lo que veían, se regocijaron al ver las manos de Jesús. Era real, era el mismo que caminó con ellos y les enseñó durante 3 años. Era el mismo que hacía tan solo unos días agonizaba en la cruz. Era el mismo. Ahora deseo de infundirles ánimo. Este gozo los experimentaron los apóstoles incluso en el sufrimiento. Cuando a ellos les cayó el 20 y estaban en la presencia del Señor, ahí fue cuando empezaron a tener problemas. Pero ellos sabían que tenían un Dios grande y un Dios poderoso. Si algo les pasaba, ellos sabían que ya iban a una vida eterna. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Entender la Biblia, leer la Biblia, saber por qué estamos aquí. Saber para qué Dios nos trajo aquí. En Hechos 5:40-41 nos dice, y convivieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los golpearon con látigo, lo que sea, y todos los pusieron en libertad. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de después, si hacían lo mismo, los iban a matar. Mire el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos no salieron, ya ves, por andar pregonando a Jesucristo. Mira, nos dieron unos buenos cintarazos. Ya ves, dice, no, ellos salieron gozosos. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? Nos agachamos y nos preocupamos. Y no me diga que no, porque sí es cierto, hasta yo lo he hecho. Nos preocupamos y digo, ay. Y luego, me acordé que Dios está conmigo. Y ya. Pero el que no se acuerda, ay, siga chico palado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Híjole. ¿Y ahora?
¿Cómo le hago? Así se la pasa uno preocupado. Pero se nos olvida que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. A esta clase de gozo se refiere Pablo, que tengamos nosotros, así como la tuvieron ellos. En Filipenses 4:6 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sabe a qué distancia está Dios de cada uno de nosotros? Una oración. Que suelte uno de la boca, ahí está presto. Siempre está. En Apocalipsis 3:20 dice que, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo cenaré con él y él conmigo. Así de fácil. Ahí está el Señor. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Por nada estéis afanosos, el número 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones, delante y ruego con acción de gracias. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos solucione el problema, pero ni siquiera hemos platicado con Él. Ni siquiera le hemos dicho, porque muchas veces, no, es que Dios conoce lo que yo necesito. ¿A usted le ha pasado que a veces preguntan y dicen, Dios conoce lo que yo necesito, no tengo que andarle diciendo? Claro que sí lo conoce, pero Dios quiere oírte a ti. Quiere oírte a ti, es como un hijo. Hijo, los zapatos ya no te sirven, los pantalones están muy viejos. Pues tú debes de saber. No, si no me dices yo no sé. Y menos cuando se trata de gastar, pues menos vas a saber. Yo hasta que tú pongas el grito. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces no sabemos pedir. Y cuando pedimos, pedimos mal. El creyente debe alegrarse y cobrar fuerzas al reconocer la gracia y la cercanía de las promesas del Señor. La venida del Señor es eminente, así que debemos de estar preparados, trabajando y vigilando a toda hora. Nosotros debemos ser vigías todo el tiempo debemos estar listos para lo que suceda. Miren, las cosas del Señor, todo el tiempo tenemos que estar listos. Mire, ni modo que usted diga, el ejército de los Estados Unidos va a ir a un regimiento y le va a decir, hey, tenemos que salir ahorita. Ah, espérate, primero déjame ver, acomodo todo. Acomodo las armas y las limpio y todo. No, el ejército de los Estados Unidos está listo, presto para cualquier emergencia. Los bomberos tienen, yo no sé si está visto, pero yo lo veo que tienen las botas y los pantalones. Ellos nomás llegan y se meten aquí, nomás ¡shum! Para arriba. Están listos. Mentalmente, físicamente y todo lo que necesitan. Yo creo que en 5 minutos ya están todos en el camión y vámonos. ¿Se imagina si hay un incendio? Ok, ahorita en media hora llegamos, ahorita nos alistamos. Así sucede con nosotros los cristianos. Tenemos que estar listos, prestos para todo. Mire, la venida del Señor no sabemos cuándo va a venir, pero va a venir. Entonces, que no nos agarre dormidos, que nos agarre listos. Mateo 24:36, miren lo que dice, pero el día, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él sabe cuándo va a venir Jesucristo a recoger su iglesia. El remedio esencial de las preocupaciones es la oración del justo. Ese es el remedio para nosotros. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La justo puede mucho. Mediante la oración se remueve la confianza en la fidelidad de Dios al echar toda ansiedad y preocupación sobre Él. Él cuida de sus hijos. La paz de Dios viene a guardar el corazón y la mente de sus hijos como resultado de la comunión que ellos tienen con Jesucristo. Y Dios los fortalece para hacer todo lo que Él quiera que ellos hagan. ¿Qué nos está mandando Dios aquí? Que tengamos comunión con Jesucristo. Que Él fue el que estuvo en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él fue el que derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres. Con Él tenemos que estar bien. En el cual Pablo disfrutaba en los momentos de dificultad. Mire lo que nos dice 2 Corintios 12:10.
Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando estoy débil, estoy fuerte. Mire, cuando le pasan problemas y usted dice, tengo problemas, y le mandan un problema, mucha gente dice, es que Dios me está castigando. No, usted levante las manos y diga, Señor, gloria a Dios, porque sé que si logro pasar este problema, tú tienes algo mejor para mí. Porque muchas veces los problemas, Dios permite que vengan a nosotros para un escalón más, subir. Vienen los problemas y decimos, no, pues Dios me está castigando y damos un paso atrás. Yo cada vez que tengo un problema, yo le digo, gracias Señor, porque sé que todavía estás dándote cuenta de que yo vivo, de que yo estoy aquí. Porque de otra manera, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Número 4. Hoy este gozo está a nuestro alcance. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo y nos apropiamos de la victoria que tuvo en la cruz y que selló y comprobó con la resurrección. Mire, la victoria, ¿para quién cree que fue? Fue para nosotros. Él fue el que sufrió todo lo que tenía que haber sufrido. Nosotros lo único que tenemos que hacer es disfrutar de esa victoria y cuidarla, respetarla y tener en la conciencia y decir, hubo alguien que pagó por mí, que el mundo no daba ni un centavo por mí, pero él sin conocerme, por mi salvación, porque yo iba directo al infierno, pero él vino. Él fue el segundo Adán que vino. El primer Adán se equivocó. El segundo Adán vino a ofrecer su vida para salvar el mundo. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta. Vino Moisés, vinieron un montón de líderes que puso él para que el mundo cambiara. Ahora usted diga, ¿y yo? Usted es otro líder que Dios puso en este mundo, que lo está preparando, que lo está enseñando, que lo está llevando a una bendición grande, para que esa bendición no se quede con usted, sino que usted la reparta. La Biblia que usted está aprendiendo, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a recibir, usted está capacitado para ir al frente de batalla. Pero a veces nosotros tomamos la iglesia como un club, que nomás venimos a sentarnos y ya me siento bien, esto es para mí. No, olvídese de eso. Si usted es un convertido, si usted ya tiene tiempo convertido, usted tómelo, atesórelo, pero compártalo, sáquelo. Entre usted más saque conocimiento y empiece a darlo a la gente, Dios más le va a dar las fuerzas, le va a dar el poder, le va a dar todo para que usted siga luchando. Mire, el cielo está lleno de dones. Todo es cuestión de que nosotros queramos recibirlos. Número 4. Un encuentro con Cristo trae consigo el poder. Juan 20, 21, 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, Padre, así también yo os envío. Fíjense, Dios envió. Ahora Jesucristo nos envía. Eso nos empodera a nosotros. 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora Jesucristo les asegura las promesas que les había hecho de enviar al Consolador, quien lo necesario para cumplir la misión y les recordaría todas las cosas que Jesús les había enseñado y convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Ese es nuestro trabajo, de llevarles la palabra al mundo para que ellos sepan que hay un Dios grande y un Dios poderoso, el Cristo resucitado. Por la presencia del Espíritu Santo es que tenemos el poder de Cristo y por su obra en los corazones. Él es quien nos capacita para vivir la vida cristiana y es que sensibilice el corazón de la gente para recibir el mensaje de salvación. ¿Por qué cuando vamos a evangelizar tenemos que orar? Tenemos que orar y decirle, Señor, voy a ir a esta parte, pero Señor, yo te pido que tú me ayudes a mí,
preparando a esa persona para que cuando yo le vaya a dar la palabra, esa persona esté dispuesta a recibir lo que yo le voy a decir. Pero muchas veces nos vamos así nomás, en frío. ¿Y qué pasa? Nos rechazan, no nos quieren, es más, hasta van siguiéndonos y que salte de aquí, yo no quiero saber nada. Nos dicen miles de excusas. No descuidemos este don que nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el don? El don del poder, del poder recibir la palabra y de poder dar la palabra. El bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Fontana, en Rialto, en Perris, en Moreno Valley, en todas partes. Me seréis testigos. En Duarte. Aleluya. El propósito en el Espíritu es el de recibir poder para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él mandó. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Encontrar produce grandes cambios en la vida. Ahí les va una pregunta. ¿Has experimentado este encuentro? A los que estamos aquí y a los que nos están viendo. ¿Han experimentado este encuentro? Perdón. Si no lo has hecho, hoy es tu día. Hoy no estás aquí por casualidad, ni tampoco nos estás viendo por casualidad, o porque se te ocurrió, o porque no tuviste nada más que hacer. Dios ha preparado este día para tu salvación, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo. Este es tu día, no lo desaproveches. Dios, la venida del Señor está pronto. No te quedes. Mira, de que nos vamos a morir todos, tarde que temprano. Es lo único que tenemos seguro, de que nos vamos a morir. ¿Cuándo nos vamos a morir? Cuando Dios lo decida. Pero que cuando Dios lo decida, tú puedas decir: ya he ganado y he cumplido la buena batalla aquí, ya me voy con mi Señor allá para estar con Él. Que tú puedas decir eso. Fíjate lo que sucede cuando tú recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Fíjate todas las cosas que tú vas a recibir. La incredulidad desaparece. El miedo se convierte en valor. La inseguridad en paz. La tristeza en gozo y la debilidad en poder. Todo esto sucede cuando hay un verdadero encuentro con Cristo, el resucitado. Dios te perdona todos los pecados. Todos. Dice que cuando tú te arrepientes, Dios agarra todos los pecados y dice que los echa hasta el fondo del mar. Y nunca más. La gente con que tú convives, la gente con que te ve, las familiares, esto, lo otro, quizás te lo recuerde, pero tú en tu mente ten que Dios ya te perdonó. Y todos esos pecados fueron al fondo del mar y nunca más se va a acordar de él. Así que yo te voy a pedir que repitas esto, los que estamos aquí, repitamos esto, y los que nos están viendo. Repitamos la oración del pecador. Ahora, ¿por qué dice pecador? Porque esta oración es para los que no conocen al Señor. Si esta mañana tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad, no te la estoy dando yo, te la está dando el Señor. Dios, si tú estás viendo esta predicación, estás viendo el consejo de parte de Dios, es porque Dios así lo ha querido. Porque en este mundo no se mueve ninguna hoja si no es por la voluntad de Dios. Así que si tú lo estás haciendo, es porque hoy es tu día. No lo desaproveches. Permítele a Dios que entre en tu corazón y cambie tu vida. Quizás tú digas: yo soy buena persona,
Yo ayudo a mucha gente, no lo necesito. Mire, hasta recibir a Jesús en su corazón. Así de sencillo. Hasta el más santo que se crea que ayuda a medio mundo y esto y el otro. No, tú necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados. Y cuando eso suceda, automáticamente tú recibes el Espíritu de Dios en tu corazón. Así que repite conmigo. Pero repítelo fuerte, no le hace que tus vecinos te oigan, quien quita y te quieran seguir también. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Toma control de mi vida y de mi familia. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se fija qué fácil? Si usted lo hizo, usted ya ha sido perdonado, usted se arrepintió. Ahora, si ahora usted lo hizo, ahora yo le voy a pedir que busque una iglesia donde usted está cerca y usted empiece a leer la Biblia, usted empiece a congregarse, usted busque un pastor que esté cerca de su casa para que siga creciendo en el Evangelio, creciendo en las cosas de Dios. Usted va a ver el cambio en su vida, en su familia, en sus hijos, en su esposa, en sus familiares que están más lejos. Usted va a ver el cambio, pero usted tiene que dar el paso de fe, hablando de los sacerdotes de casa. Si usted dio el paso de fe, créamelo, que va a haber un cambio en su vida. Así que Dios me los bendiga a todos y vamos a orar ahorita para terminar el servicio. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana, Señor, tú fuiste fiel como todos los domingos, Señor. Gracias, Señor, por los aquí presentes, Señor. Yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, Señor. Cubro a su familia, cubro su casa, cubro su carro, cubro su trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, poder venir a alabarte, a bendecirte, Padre. Poder venir a decirte gracias, papá, porque sabemos que estás haciendo grandes cosas con cada uno de nosotros y con los que nos están viendo, Señor. Bendecimos a esas personas, Padre, que dispusieron su tiempo para ponerse enfrente de la pantalla, Señor, y poder estar oyendo y escuchando esta disertación, Padre. Bendícelos, Padre, y a los que te convirtieron, Padre, yo oro por ellos, los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Llévalos a pastos buenos, Señor, como con el Salmo 23, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder estar en esta tu iglesia y a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Bendícelos, Padre. Oramos por los que están enfermos, Señor. Ahí donde quiera que estén, Señor. Que sea tu mano sanadora, Padre, puesta en su cabeza, Padre. Los declaramos sanos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos, Padre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos, Padre, que tú estás con esas personas, Señor. Esas personas necesitadas de sanidad, Señor. Necesitadas de una ayuda económica, Señor. Necesitadas de una casa, necesitadas de un carro, necesitadas de un trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con ellos, Señor. Bendecimos a todos los nietos, a todos los hijos, Padre. A los que están aquí dentro de este país y a los que están fuera de este país y los que están en otro estado también, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y a cada uno de los aquí presentes, Señor, llévanos a nuestra casa, Padre. Llévanos con bien, Padre. Ayúdanos, Padre, a empezar una nueva semana mañana, Señor. Una semana de trabajo, Señor, que sabemos que tú vas con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que nos están viendo, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Y toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, y todos los que estamos de acuerdo decimos, amén y amén.